Muy bien, bienvenidas nuevamente a otra entrega más de nuestra serie Renovadas y Transformadas. Seguimos avanzando en el libro de Vaikra, en el libro de Levítico, con este tema: emoción no reemplaza obediencia. Una mujer renovada y transformada sabe en qué consiste su servicio racional, sin emocionalismos y con humildad. Yo creo que todas hemos escuchado este término, ¿verdad? Déjenme buscar el texto que ahorita que estaba con esta situación del lanzamiento que no me permitió aquí el streaming. Estamos en Romanos 12:1. Quiero leer esto nada más para iniciar nuestro tema. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Elohim. Déjenme poner el visor de veras, déjenme ponerlo por aquí en pantalla. Ahí está. A ver, ampliamos y aquí está. Les ruego por las misericordias de Elohim que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Elohim, que es su, aquí dice culto racional, pero lo entendemos como un servicio, ¿verdad? Como un servicio, incluso otras versiones dicen adoración espiritual. Realmente entendemos que es con la intención correcta, con la comprensión de lo que implica, y este texto junto con el versículo 2 han sido reiteradamente la base de muchos de nuestros temas en esta serie, Renovadas y Transformadas, porque ese es el objetivo de todo lo que estamos analizando. Ahorita vamos avanzando en la Torá. Estamos en Levítico, capítulo 8. Vamos avanzando en la Torá, pero todas ya hemos visto cómo cada uno de los elementos, de los mandamientos, de los sacrificios, de los eventos y de todo lo que se nos va narrando, tiene total conexión con nosotras y con el servicio que el Eterno pide de nosotras, obviamente de todo creyente, pero bueno, estamos aquí hablando como mujeres, ¿no? Que nos estamos reuniendo a analizar estos temas. Y finalmente, que aunque es lo mismo para hombres y mujeres creyentes, nosotras como mujeres siempre vamos a tener una particularidad, ¿no? Siempre vamos a tener unos aspectos en los cuales poner una especial atención, poner un especial énfasis, con un enfoque diferente, con un enfoque que tal vez solamente lo vamos a percibir nosotras, ¿no? ¿Por qué? Porque somos muy diferentes. Hombres y mujeres somos muy distintos, tenemos una manera diferente de analizar las circunstancias, tenemos una manera en general diferente de afrontar las circunstancias, de enfrentar retos, de tratar con nuestras emociones o de tratar con nuestras convicciones. Es decir, de alguna forma, aunque ambos sexos tenemos la misión, el objetivo de consagrarnos, de ser correctos, de ser íntegros, de ser delante del Eterno maduros, como dice también la Escritura, que seamos maduros. Ese es el objetivo de todos, hombres y mujeres, pero siempre en nuestro día a día enfrentamos las cosas de maneras diferentes, ¿no? Y todas, incluso pues la mayoría creo que estamos aquí, estamos casadas, estamos en unión, sabemos perfectamente bien esto al convivir con nuestros esposos, que son varones. Sabemos que podemos tener dos ópticas muy diferentes de las cosas, ¿verdad? Aunque podamos estar de acuerdo en algo o incluso en desacuerdo, siempre va a haber una particularidad de cómo lo ve el cerebro femenino, y esto hasta científico es, y cómo lo ve el cerebro masculino. Entonces, en esta ocasión, aunque ya hay una explicación del Levítico, por supuesto, bueno, varias explicaciones acerca de estos capítulos, que quien esté escuchando la grabación por primera vez o esté en vivo por primera vez, sepan que en la página web cielosnuevosYtierranueva.org tenemos la explicación de parte de mi esposo de toda la Biblia, y por supuesto
de estos capítulos de Levítico, verso por verso, con todos sus detalles acerca de las vestiduras. Yo les había comentado en los capítulos anteriores que escucharan. Por ahí una hermana me dejó un comentario que lo hizo para que podamos tener un contexto más amplio. Pero en esta ocasión nos vamos a enfocar en este aspecto, la emoción. Cómo reaccionamos delante del Eterno. Y si sabemos que las emociones son parte de nuestra humanidad y son, no son malas, aquí el punto es cómo las usamos, ¿no? Cómo las canalizamos, cómo las proyectamos, de qué manera las usamos. Es natural, sí, pero también sabemos que tenemos una debilidad en nuestra carnalidad, en nuestra humanidad, en esta condición caída en la cual estamos, porque todavía no hemos alcanzado la redención completa, sino hasta que seamos transformados, hasta que seamos puestos en esas moradas celestiales. Pero mientras tanto, la verdad es de que tenemos muchos retos día con día, y nuestras emociones, yo creo que es un aspecto que puede ser de los más difíciles de tratar, y podría yo decir, sobre todo en general en las mujeres. No quiero decir que los hombres no, claro que sí, porque aunque un hombre pueda ser tal vez menos sensible que una mujer, o pueda ser un poco más racional que emocional que en promedio que una mujer, también, por supuesto, tienen su manera de proyectar sus emociones, ¿no? Sus molestias o sus alegrías o sus tristezas, etcétera. Somos seres humanos y reaccionamos de maneras diferentes. Pero hay algo que no debemos de perder de vista, que aunque eso también tiene un aspecto muy amplio porque tiene que ver mucho con nuestra cultura, tiene que ver con nuestra educación, el tipo de crianza, nuestro contexto, incluso la genética y muchos aspectos que se le suman para darle forma a nuestra identidad personal, a cómo somos, cómo reaccionamos, cómo proyectamos nuestras emociones. Hay un aspecto que no debemos de perder de vista, y es que delante del Eterno tenemos que tener un dominio especial, porque lo que hemos estado viendo en estos capítulos es como sombra que el Eterno nos ha llamado para ser servidores de Él, ¿verdad? Para ser ministros de Él, de la buena nueva, y que ya no tenemos templos, que ya no tenemos un culto o un servicio ritual como se vivía en la antigüedad, antes de Yeshua, antes de su sacrificio, antes de todo el servicio que implica nuestra redención, la redención de nuestras almas. Pero todo esto nos enseña mucho porque ya nos dice en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, que nosotros somos también, como hijas del rey, ministros, ¿verdad? Real sacerdocio, dicen las versiones. Ministros reales o ministros al servicio del rey, dice por ahí una versión, me parece la latinoamericana, si no recuerdo mal. Entonces, todas estas sombras que vemos en los levitas, que vemos en Aarón y sus hijos, que es lo que particularmente se detalla aquí en Levítico, a nosotros nos tienen que poner a analizar cómo vivimos nuestro servicio delante del Creador. Y obviamente eso va a implicar que también en nuestra vida cotidiana haya el mismo ambiente, haya el mismo control, haya la misma expresión, no solamente como servidores del Rey, sino también como seres humanos con nuestro prójimo. Y es algo que se trabaja constantemente, porque nadie de nosotros estamos aquí ya perfectamente pulidos, nadie de nosotros estamos ya aquí exentos de cómo vivimos, ¿no? Cómo reaccionamos, cómo hacemos, y todo el tiempo tenemos que estar puliéndonos. Pero aquí, por ejemplo, en estos capítulos del 8 al 10, vamos a ver puntos muy importantes, porque el pueblo de Israel, vamos a ver que se alegró en gran manera, fue muy efusivo en su exaltación al Eterno por todo lo que estaba haciendo a través del ministerio de Aarón y de sus hijos. Y fue tanta la alegría que después de eso vino un pecado muy grave. Entonces esto, lo primero que nos tiene que llevar a pensar es: mis emociones, mi exaltación al Creador no puede desbordarse. Incluso para exaltar al Eterno, para servirle al Eterno y para consagrarse al Eterno, no podemos ser
dejarnos llevar desmedidamente por lo que nuestras emociones nos dictan. Porque aunque pensemos que estamos siendo súper consagrados y serviciales al Creador y exaltándole y dándole todo nuestro ser, también en eso podríamos estar cometiendo errores si nos dejamos llevar por las emociones. Y esto es algo muy típico que vemos sobre todo en las religiones carismáticas, ¿no? Y bueno, en mi caso lo comento como una persona que estuvo dentro del movimiento pentecostal en algún momento, que pasé aproximadamente 1 año y 8 meses en una iglesia pentecostal, las lenguas, las manifestaciones del espíritu, que lo único que me tocó ver era señoras, sobre todo, que era como que tenían una especie de tic, o como le llaman, que se ponían tan eufóricas en un culto o en un momento de alabanza, que hasta terminaban cayéndose al piso y como si estuvieran teniendo estos, ¿cómo se llama? Epilepsia, ataques de epilepsia. O sea, no estaban teniendo eso, pero así hacían, así se movían y era algo pues muy extraño, ¿no? Que en ese contexto se cree como que es que la tocó el espíritu, pero la verdad, después de verlo con cabeza fría, me di cuenta que realmente era nada más el producto de sus emociones, era nada más una reacción química de su cerebro ante la exaltación del momento. No era el ruaj, el aliento santo, como se conoce, el espíritu del Eterno. Así es, como convulsiones, exactamente. No era eso, no era el Eterno, porque el Eterno en ningún momento vemos que manifieste su poder así ante ninguno de sus siervos. Jamás vemos, y Moshe empezó a temblar por la presencia del Eterno, como lo hemos visto en estos movimientos. Entonces, yo esto lo comento como parte de un testimonio que yo vi y que después, analizando con la escritura, me di cuenta de que no tiene nada, por supuesto, nada bíblico, que tenemos que tener, por supuesto, cuidado de todas estas cosas, porque además podemos pensar, ay, pues nada más son las emociones de la persona, pero la realidad es de que ante tal debilidad mental, el enemigo toma lugar para entrar ahí, en esa persona. Esto existe y no quiere decir que porque no sea que porque sea algo químico de su cerebro, ahí se queda en lo biológico o en lo orgánico. O sea, también sabemos que existen los aspectos espirituales y que si no es el Eterno el que se manifiesta así, pues entonces es otra cosa que es contra el Eterno. Y esto pues ya sería hablar de esos aspectos malignos que pues el enemigo es lo que ha hecho también, ¿no? Y que Yeshua mismo tuvo que enfrentar cuando él estuvo aquí para sacar, para liberar a todas estas personas que estaban siendo poseídas por estas fuerzas al final de cuentas. Entonces, aquí vamos a leer un poco en el capítulo 8, vamos a ver conforme avancemos todo un proceso, ¿sí? Todo un proceso, primero de consagración, de servicio, y cómo esto puede culminar o completarse de dos formas, de una forma espiritual y de una forma emocional. Y entonces es ahí en donde nosotras tenemos que analizar de qué manera yo he enfocado mi expresión y mi servicio al Eterno, de qué manera. Porque a veces nosotras como mujeres somos muy dadas a dejarnos envolver por momentos, por ejemplo, no sé, por poner un ejemplo, a veces estamos conversando y decimos, bueno, ¿qué les parece si alguien propone, por ejemplo, vamos a hacer, no sé, una campaña para evangelizar? Y todas empiezan, no, sí, y empiezan la emoción, la adrenalina, no, pues vamos a hacer esto, y empiezan las ideas y todo, pero al final todo termina en una efusión, efusividad termina en momentos emocionales en los cuales todos son
puros planteamientos humanos de qué hacer, activismo, y entonces hasta hacen obras teatrales y al final dicen, no, pues todo estuvo muy hermoso y el Eterno estuvo ahí o Dios estuvo ahí. Digo, a mí me tocó ver este tipo de cosas y al final todo eran puras emociones y sobre todo de las mujeres. O sea, las mujeres eran las que siempre le daban más vuelo a la imaginación de todo lo que se podía hacer para ir a tal lugar a evangelizar y para que el Señor toque a los jóvenes, toque a los enfermos y todas esas cosas. Entonces vamos a ir analizando que pues no, o sea, al final nada de esto es bíblico. Vamos a ver los peligros de dejarse llevar por las emociones creyendo que estamos sirviendo al Creador y vamos a ver cómo entonces el Eterno quiere que una mente renovada y transformada exprese un servicio real, un servicio racional, un servicio no basado en la emoción, sino en la razón, basado en el entendimiento, basado en la consagración y sobre todo un punto bien importante que vamos a ver por ahí en uno de los versículos más adelante, la humildad. La humildad, porque a poco no, muchas de las cosas que se hacen por emoción se hacen para ser vistos, se hacen para incluso para decir que mi iglesia es la más grande, que mi iglesia es la más próspera o que mi iglesia es la que tiene el mejor tiempo de alabanza o que en mi iglesia el pastor predica mejor o muchas cosas que vimos en los sistemas que por la emoción se hacen y al final solo es para jactancia de yo puedo, yo hago, yo traigo, yo doy. Y esto es bien común en los sistemas religiosos. Yo sumé, yo di, yo puse, yo llevé y todo esto el yo, ¿verdad? Pero en un servicio racional no necesitamos ni exhibirnos, no necesitamos ni llamar la atención, ni generar un boom emocional, porque todo lo hace el Eterno, porque todo es para el Eterno. Dicen aquí en el chat, ahora me doy cuenta que así es un teatro, sí, es un teatro tal cual, es nada más es puro show porque sí es mucho de lo que la gente siente y eso proyecta, mucho gritar, mucho moverse de una forma bastante excéntrica, mucha gente, digo, otras no, otras son a lo mejor con una personalidad un poquito más ecuánime, más tranquila, pero al final de cuentas las emociones ahí están. A lo mejor uno no era de los que se ponían a gritar y a moverse y a mover sus manos o a danzar por todo el lugar. Había una señora que se ponía a dar vueltas por todos lados y danzaba y ya iba, ya venía. Y no, a lo mejor no éramos así, pero al final yo recuerdo cómo en esos momentos también uno llegaba a sentir esas emociones de la adrenalina de la situación que se vivía en esos lugares. Esto no es del Eterno. Y no solamente por hablar de una iglesia cristiana, digo, yo lo estoy hablando porque es lo que viví, pero esto se puede manifestar o vivir en cualquier tipo de movimiento, incluso en el judío también. Hay movimientos judíos carismáticos, hay católicos carismáticos, hay de las raíces hebreas súper efusivos, incluso pues como vienen del cristianismo toman el mismo modelo, nomás que cambian palabras al hebreo, usan talit, usan cuestiones judaicas, ni siquiera bíblicas, puro Talmud, pero al final también traen su pentecostalismo ahí abrazadísimo. Entonces, y lamentablemente esto es algo que mucha gente que viene buscando de la Torah es con lo primero que se topa, porque ustedes saben que las redes sociales están inundadas de judaísmo mesiánico, de esos grupos que son así, que tienen un montón de gente y es que eran iglesias grandes, que ya después al cambiar a las raíces hebreas, pues sí, se hicieron más grandes por la popularidad del movimiento. Y más porque la gente busca cosas del judaísmo o busca cosas del nacionalismo israelí creyendo ignorantemente que son cosas bíblicas, que son cosas que se tienen que buscar, que se tienen que aprender, que se tienen que llevar a la vida del creyente cuando no es así, que no entienden lo que es el servicio en Ruach Behemet, en servicio en espíritu y verdad, como lo dijo Yeshua, y que no entienden las palabras de Yeshua a la samaritana cuando le dijo, ni en este lugar, ni en este monte, ni en ningún otro, ni en lugares donde haya
muros, ni pozos, en ningún lado, sino en Ruach Behemet se va a servir al Creador. Y todavía tienen, como también mi esposo estaba hablando en uno de los temas, ¿verdad? Todavía tienen sus ojos puestos en la Jerusalén terrenal, en su pedacito de tierra en el Negev, en su aliyá, en su conversión al judaísmo, en todas esas cosas humanas, terrenales y profanas, porque nada de eso habla en la Biblia, pues por toda la manipulación doctrinal que existe, ¿no? Mi iglesia es la verdadera también, esa jactancia, ¿no? Esta es la buena. Dice el dicho, el mismo perro con distinto collar. Bueno, sí, cosas así. Muy bien, vamos a leer por aquí Levítico, Vaikra capítulo 8. Vamos a leer del verso 1 al 6. Dice, el Eterno le dijo a Moshe, toma a Aarón y a sus hijos junto con sus vestiduras, el aceite de la unción, el novillo para el sacrificio expiatorio, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura, y congrega a toda la comunidad a la entrada de la tienda de reunión. Esto para recordar, sin levadura, sin jactancia. Esto ya lo platicamos en una de las entregas anteriores. Sin jactancia. Aquí ya empezamos con elementos importantes que nos recuerdan cómo es que el Eterno llama para consagrarnos. Primero, sin jactancia. Y congrega a toda la comunidad a la entrada de la tienda de reunión, a toda la quejilá, a toda la... Incluso si lo tomáramos como se pone en el Nuevo Testamento, diría a toda la iglesia, ¿no? A toda la cajal, a toda la comunidad a la entrada de la tienda de reunión. Y Moshe dice, llevó a cabo la orden del Eterno y congregó a la comunidad a la entrada de la tienda de reunión. Y allí Moshe les dijo, esto es lo que el Eterno nos ha ordenado hacer. Un punto aquí muy importante que vemos es, Moshe siempre se apegó a la palabra del Eterno. Nunca dijo, miren, pues vamos a hacer algo para exaltar al Eterno o para servirle al Eterno, que fiesta pentecostal y nada de esas cosas. Moshe siempre actuó solamente cuando el Eterno le decía qué hacer. Uno de los aspectos que a veces perdemos de vista es que muchas de las cosas que se hacen en las religiones son producto de lo que al pastor se le ocurrió, o de lo que a la esposa del pastor se le ocurrió, o de lo que al líder de jóvenes se le ocurrió, o de lo que a la hermana que ofrenda más se le ocurrió y el pastor secundó porque pues es la que más ofrenda o la que más da diezmo. Y todas estas cosas completamente erradas. Y cada iglesia tiene su doctrina, cada iglesia tiene sus formas, cada iglesia tiene sus costumbres. Y otra vez, lo repito, no nada más en el cristianismo, en el judaísmo, en las comunidades judeo-mesiánicas, judeo-cristianas, que si tal comunidad de tal lugar tiene por costumbre esto y aquello, y muchas cosas, si las analizamos, no son bíblicas. Moshe todo el tiempo apegándose a la palabra, lo que está escrito. Y eso es lo que tenemos nosotros que analizar. Lo que estoy haciendo, incluso la manera en cómo sirvo al Eterno, ¿tiene respaldo, tiene sustento bíblico? Incluso tiene sustento histórico, tiene sustento profético, ¿tiene sustento o solamente es algo que se me ocurrió? Acto seguido, Moshe hizo que se acercaran a Aarón y sus hijos y los lavó con agua. ¿Qué es lo primero que el Eterno hace con nosotros cuando venimos a su servicio? Enseñarnos a través de su palabra, que es una manera metafórica de lavar nuestra alma, de limpiarnos de todo lo que traemos de suciedad del hombre, de tierra, de religiones, de doctrinas, de filosofías, de creencias, ideologías, lo que sea, es lavarnos, purificarnos con agua. Y recordemos que Moshe viene a ser como una sombra del Mesías. Él está actuando en este momento, pero también representa a Yeshua. Y él es el que purifica a los ministros. Y así el Mesías, a través de su sacrificio, que por cierto vamos a ver aquí que es Moshe el que lleva a cabo estos sacrificios, es quien nos ha consagrado y que primeramente nos ha lavado con agua. Esto es algo
fundamental, porque no podemos entender cómo servir al Eterno si no conocemos la palabra. A veces tenemos esta duda de, pero es que yo quiero servirle, es que yo quiero hacer, yo quiero esto, yo quiero. Sí, tenemos mucha emoción ahí en nuestro corazón, queremos hacer muchas cosas, queremos hablarles a mucha gente, cada una de nosotras según nuestro contexto, tal vez según incluso nuestra personalidad o según nuestros recursos, nuestras herramientas, nuestras habilidades. Pero a ver, ¿todo lo que queremos hacer es parte de nuestra emoción? ¿O tiene entendimiento? ¿Tiene sustento? Es parte de una obediencia que no puede verse como una emoción, sino que tiene verdaderamente sustento en la palabra. Dicen por aquí, lo que menos hace es analizar la Biblia, solo van a desfilar, a estrenar carteras, zapatos y polleras largas. Pues sí, tristemente el protagonismo, ¿no? Seguimos avanzando aquí en el versículo 7. Dice, a Aarón le puso la túnica y se la ciñó con la faja, luego lo cubrió con el manto y encima le puso el efod, ciñéndoselo con la cinta del mismo. Enseguida le colocó el pectoral y sobre este puso el Urim y Tumim. Por último, le colocó la tiara en la cabeza y en la parte delantera puso la placa de oro, símbolo de su consagración, tal como el Eterno se lo había mandado. Después Moshe tomó el aceite de la unción y ungió el santuario y todo lo que había en él para consagrarlos. Y otra vez Moshe como el intercesor, el intermediario entre, en este caso, los ministros y el Eterno, llevando a cabo lo que el Mesías ha hecho con nosotros, porque si ustedes van a analizar verso por verso, después en los audios de Cielos Nuevos, todo lo que aquí se narra y que también está en Éxodo, que ya vimos incluso en otra entrega, en las entregas anteriores, todo tiene un simbolismo: la túnica, la faja, el manto, el efod, el pectoral, la tiara que dice aquí, la mitra, el sombrero, el gorro que se le ponía, todo. Por ejemplo, la túnica, ¿qué representa la túnica? Una túnica de lino, una túnica blanca. Son estas vestiduras limpias que el Mesías nos ha dado, con las cuales Él nos ha embestido. Nos ha quitado todo nuestras ropas sucias y viejas y nos ha dado un ministerio, nos ha dado un nuevo servicio y junto con él nos ha dado prendas adecuadas para servirle. No podemos venir como ministros del rey a servir como servíamos a los baales, con las garras con las que se servían a los baales, es decir, con una identidad vieja, con una identidad profana. No podemos, por eso se me hace de tan mal gusto que los grupos de raíces hebreas tomen el modelo cristiano, el modelo completamente romano, el modelo de servicio pagano que usan, y nada más le cambien nombres y cambien terminologías y ya se sientan muy hebreos y ya se sientan muy bíblicos y estén embaucando a la gente en, como dice el dicho, algo similar a lo que dijo Lorena, la misma gata no más que revolcada, ¿no? Lo mismo, de hecho nosotros estuvimos en una comunidad así, otra vez voy a reiterar, no estoy hablando al aire, no estoy hablando por criticar, estoy hablando de lo que experimentamos. El lugar en donde estuvimos era básicamente una iglesia cristiana, nada más porque se le decía el servicio de Shabbat y ya estábamos ahí en Shabbat, pero era lo mismo, el mismo formato, que si los cantos, que era el mismo formato, incluso hasta las ofrendas y lo que ustedes quieran en estos lugares pues de raíces hebreas. Incluso hasta el líder se le llama en vez de pastor Roé o en vez de pastor o maestro Moré o ¿qué otras formas? Rabí, ahora ya son rabinos, o sea, todos estos títulos y formas que al final es lo mismo, nada más que
con una identidad, según ellos, hebrea, que no es hebrea, al final es judía, talmúdica, y que no tiene ni respaldo en la Biblia, pero ellos creen que están haciendo un servicio racional, y es en realidad un servicio emocional, porque es un servicio en base a lo que yo quiero hacer, a lo que se me ocurre hacer, y pues adopto el mismo modelo, nada más le hago unas pinceladitas ahí de algo hebreo y ya siento que estoy sirviendo. Y no, realmente el Mesías vino a vestirnos de nuevas vestiduras y vestiduras puras. Y no vamos a estar con las mismas garras de los sistemas tratando de servir al Creador como si estuviéramos sirviendo a cualquier otro Dios. Él es el Todopoderoso y requiere, exige incluso, fíjense cuántas cosas vemos en Levítico, en Éxodo, acerca de toda la consagración tanto del pueblo como de los levitas, todos los detalles que el Eterno considera, que el Eterno ordena, tanto detalle. Él es un Elohim con un orden y una perfección que no podemos pasar por alto eso y querer venir y decirnos creyentes o servidores o cualquier otro título, haciendo lo mismo que hacíamos en las religiones, nada más con otras terminologías. O sea, eso me parece completamente aberrante que pensemos que esto es servir al Creador cuando realmente estamos haciendo lo mismo, nomás estamos sirviendo a un becerro, ¿no? La faja, que se habla también aquí en estos textos. ¿Qué significa la faja? Bueno, sí, ya me pusieron aquí en el chat que pusieron pureza, las vestiduras, ¿no? La túnica. Después viene la faja, el cinturón que ciñe las vestiduras, como el Eterno, a través de su autoridad, a través de la autoridad del Mesías, nos ciñe con su palabra, nos ciñe con su ruaj para servirle, para fortalecernos, para mantenernos firmes en el servicio. El manto, que también viene encima, que siendo incluso azul representa lo celestial, todo lo que viene del Creador, pero acuérdense que el manto también tenía en sus orillas unas como especies de campanillas en forma de frutos, se me fue el nombre de este fruto, de granadas, ¿sí? Que hacían un ruidito, ¿se acuerdan? Entonces, esto que nos habla pues de los frutos que tienen un sonido. El ministro hacía sonido cuando caminaba porque tenía unos frutos que hacían ruido, que tenían unas campanillas. Cuando nosotros vamos avanzando, cuando nosotros estamos en el servicio al Creador, el sonido que se tiene que escuchar es el de nuestro servicio y no el ruido de la profanación, no el ruido de los gritos efusivos que no dicen nada y que no hacen la voluntad del Creador, sino un movimiento santo, un movimiento puro, un movimiento en la justicia del Eterno, en la palabra del Eterno, que eso es lo que simbolizan estos frutos unidos al manto. El efod, que aparte entre varios elementos, tenía sobre los hombros los nombres, unas piedras con los nombres de las 12 tribus que simbolizan esa carga o ese llevar del ministro las cargas del pueblo, ¿no? Lo que es la intercesión por el pueblo, y que tenía sobre sus hombros este servicio, este mandamiento, esta intercesión. Esto es algo también muy interesante porque sabemos que nuestro intercesor es Yeshua, pero nosotros como ministros, cuando nos proyectamos como verdaderos servidores, recae sobre nuestros hombros qué tipo de testimonio le estamos dando a la gente, qué tipo de testimonio le estamos proyectando a los demás, creyentes o no creyentes, acerca del Elohim al que servimos. Esto también es una responsabilidad muy grande y eso es lo que significa. Tenemos también el pectoral que dice la misma escritura que servía para impartir justicia. Tenemos el Urim y el Tumim, que
nos da el discernimiento, que nos da el entendimiento de la revelación y de la aplicación de esa revelación, que es lo que el Eterno nos permite llevar al entendimiento, pero a la vez eso nos permite ponerlo en práctica, en acción. Por eso es completamente errado pensar que el servicio al Creador solamente consiste en las emociones, solamente consiste en cómo siento y qué tan bonito me toca la alabanza o qué tan bonito me toca el mensaje del predicador, ya sea pastor, roé, rabino, jajam, lo que quieran. Por cierto, ningún título está permitido adjudicarle a ningún ser humano. El Mesías mismo lo dijo: no llamen a nadie rabí, no llamen a nadie maestro, no llamen a nadie padre. Uno es vuestro padre, uno es su maestro, uno es su rabí. Y solamente el Creador Todopoderoso es nuestro Padre, y Yeshua, su Hijo, es nuestro guía, nuestro profeta, nuestro rey, nuestro rabí, nuestro maestro. Tenemos algo bien importante: la mitra, el gorro y la placa que tenía la expresión Kadosh la Adonai, que es santidad al Eterno, y esto nos habla de esa consagración, esa señal de exclusividad. Y ahí es cuando entra incluso que la palabra la pondría en nuestra mente y en nuestro corazón. El Eterno nos ha dado su palabra y nos ha dado su ruaj. Estos dos elementos son como el Urim y el Tumim, que nos dan discernimiento para entender y poner por obra. Igual, por eso vemos en el Nuevo Testamento todo lo que implica: muéstrame tu fe por tus obras, ¿verdad? O muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras, dice Jacob en la carta conocida como Santiago. Dicen por aquí en el chat que la obediencia al Eterno sea evidente a través de las obras del día a día, exactamente lo que representa. ¿Qué más? Bueno, estos son los elementos que, si ustedes lo analizan verso por verso, bueno, pues es mucho más amplio, pero al final el Eterno así es como nos da esa identidad. No tenemos ropas que no demuestren quiénes somos. Hemos sido revestidos por prendas, por elementos que demuestran quiénes somos. Entre el pueblo de Israel, entre tanta gente, millones de personas que estaban ahí reunidas, si caminaba un levita entre todo el pueblo, era perfectamente identificable, era perfectamente reconocible que era un levita. O era, y no se diga el gran ministro, ¿verdad? Era perfectamente reconocible que era el gran ministro entre todo Israel. De la misma manera, cuando nosotras entendemos el servicio que venimos a proyectar delante del Eterno y por supuesto ante nuestro prójimo, se nota a través de nuestras acciones, a través de nuestra identidad. Y eso es muy importante cuidarlo, porque si nos desbordamos por emociones y si nos dejamos llevar y si nos dejamos embaucar y si nos dejamos ir con la corriente de un servicio, un ministerio, una congregación, lo que sea, podríamos estar dañando esa identidad que se nos ha conferido, que se nos ha dado en Yeshua. Podríamos estar dando una imagen equivocada. Y fíjense lo que sigue, esto es todavía más contundente, lo que viene aquí en el versículo 10 en adelante. Dice: después Moshe tomó el aceite de la unción y ungió el santuario y todo lo que había en él para consagrarlos. 7 veces roció el aceite sobre el altar para ungirlo y consagrarlo junto con el lavamanos y su base y todos sus utensilios. Luego, para consagrar a Aarón, lo ungió derramando sobre su cabeza el aceite de la unción, ya sabemos que representa el ruaj. Acto seguido, Moshe hizo que los hijos de Aarón se acercaran y los vistió con las túnicas. Se las ciñó con la faja, le sujetó las mitras, tal como el Eterno se lo había mandado. Luego hizo traer el novillo del sacrificio expiatorio y Aarón y sus hijos pusieron las manos sobre la cabeza del novillo. Después Moshe lo degolló y, tomando un poco de sangre con el dedo, la untó en los cuernos alrededor del altar para purificarlo, y el resto de la sangre la derramó al pie del altar y así lo consagró e hizo propiciación por él. Luego Moshe tomó toda la grasa que recubre los intestinos y el lóbulo del hígado y los 2 riñones y su grasa y los quemó en el altar.
pero el resto del novillo, es decir, la piel, la carne, el excremento, lo quemó en el fuego fuera del campamento, tal como el Eterno se lo había mandado. Moshe mandó traer el carnero del holocausto y Aarón y sus hijos pusieron las manos sobre la cabeza del carnero. Moshe lo degolló y derramó la sangre alrededor del altar. Cortó luego el carnero en trozos y quemó la cabeza, los trozos y el sebo. Lavó con agua los intestinos, las patas y luego quemó todo el carnero en el altar como holocausto de aroma grato, como ofrenda presentada por fuego al Eterno, tal como el Eterno lo había mandado. Y bueno, aquí vean qué importante todos los detalles que ya hemos analizado, acuérdense de todo lo que representan, no nada más era un animalito siendo destazado, pero vean cuántas instrucciones el Eterno estaba dando aquí y todo lo que representan para nosotras. Y aquí viene lo interesante, dice: después Moshe mandó traer el otro carnero, el del sacrificio de ordenación, de la consagración de Aarón y sus hijos, y Aarón y sus hijos pusieron las manos sobre la cabeza del carnero. Moshe lo degolló y tomando un poco de la sangre se la untó a Aarón. ¿En dónde? En el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho. Bueno, ustedes cuando vayan a escuchar el texto verso por verso de Levítico 8:23 y analicen todo el contexto, pues ahí van a ver muchos detalles acerca de por qué el lado derecho de cada área del cuerpo, etcétera. A mí lo que me llamó mucho la atención y quiero conectar ahorita es con lo que hablamos la semana pasada acerca de las perforaciones y los tatuajes. Ustedes recordarán que platicábamos acerca de los aretes. Y entre lo que hablábamos de la historia de los aretes, remontándonos a lo que dice la Biblia acerca de evidencia de que algún israelita se le perforaran las orejas, la única evidencia que tenemos son dos, ¿verdad? Una, cuando un esclavo decidía quedarse de por vida con su amo, se le perforaba la oreja derecha. Y dos, pues cuando vemos que traían ahí las costumbres todavía de las naciones o las costumbres de sus pueblos, que todavía usaban los aretes y que incluso por ahí en varias ocasiones los tuvieron que usar para deshacerse de ellos, en el caso de Jacob y su gente, o lo usaron para el becerro y otros momentos también por ahí que se mencionan, ¿verdad? Pero finalmente a mí se me hizo esto muy interesante en conectarlo, porque mientras que al esclavo se le perforaba la oreja, al ministro se le unta con la sangre. No se le tiene que perforar, pero vean qué interesante, porque como ministros eran básicamente esclavos del Creador. Eran y somos, de hecho así lo maneja Saulo de Tarso. Somos esclavos por amor al Creador. Hemos sido consagrados y hemos sido sellados con sangre y tenemos una marca en nosotros, obviamente espiritual, de ese sacrificio. Y es lo que se hizo aquí con Aarón al ponerle la marca de la sangre en el lóbulo de la oreja derecha y en su parte derecha de la mano y del pie, ¿verdad? Derecho. Igual con sus hijos, aquí en el versículo 24, lo mismo. Y eso es algo importante porque tenemos que comprender que nuestras vidas pues realmente ya no son nuestras. Cuando venimos a la fe, sin hablar de emocionalismo, sino de una manera racional, entendemos que servimos de entero al Creador. Claro que está en nosotros qué tanto queremos ir a nuestra consagración delante del Creador, porque al final de cuentas habrá quienes digan, no, mira, yo no necesito hacer tanto, yo con guardar los mandamientos, pero yo vivo mi vida. Bueno, hay gente que tiene su manera de vivir la fe y la vive de una manera muy ambigua, ¿no? Dicen, bueno, por un lado soy creyente, pero por otro lado, pues yo tengo mi estilo de vida, mis gustos, mis preferencias, mis decisiones, mi tiempo, mis recursos son para otras cosas y bueno, cada quien, ¿no?
pero quien entiende que es llamado por el Creador a una consagración especial, entonces se da cuenta de que ha sido revestido y ha sido marcado con la sangre del pacto, con la sangre de la consagración, y que no podemos dar marcha atrás. Que en el momento en el que nos entendemos como ministros del Rey, no podemos actuar de otra forma y no podemos vestir de otra manera. Por eso dice en Apocalipsis, no me acuerdo si es capítulo 24:12 o 12:24, ya no me acuerdo, pero ustedes me van a ayudar aquí en el chat. El que sea santo, el que sea justo, siga siendo justo. El que sea, ¿cómo dice? El inicuo siga siendo inicuo. Bueno, ahí apóyenme por favor porque lo estoy parafraseando, pero el punto es ese, ¿no? Quien quiera santificarse, pues santifíquese aún más. Y quien quiera seguir en su ligereza, en su incluso apatía, pues sígale en su apatía. Siempre hubo dentro de Israel, estamos hablando entre creyentes, siempre hubo dentro de Israel quienes iban más allá con el Creador y quienes se quedaban del lado de los laicos. ¿Qué hacían los laicos? Pues terminaban adorando otros dioses, terminaban murmurando, quejándose, terminaban haciendo cuanta cosa el Eterno aborrecía. 22:14, ¿verdad? Lo voy a buscar, muchas gracias. Lo voy a poner acá para que lo leamos juntas. 22:14, yo dije 24. A ver, 22:14 dice, no, pero no es. Dichosos los que lavan sus ropas, no. Dice, el que sea santo, santifíquese. Es el 11. Creo que es el 11. 22:11 dice, deja que el malo siga haciendo el mal y que el vil siga envileciéndose. Deja que el justo siga practicando la justicia y que el santo siga santificándose. Miren que vengo pronto. Traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. ¿Cómo queremos vivir? ¿Cómo queremos vivir nuestro día con día? ¿En la ligereza? ¿En la apatía? ¿En el poco compromiso? ¿En el no pasa nada? ¿En el para qué tan exagerada o para qué tanto? O sea, hay muchas cosas, como hemos hablado en otras ocasiones, hay muchas cosas que no tienen que ver con aspectos a lo mejor espirituales, ¿no? Que no interfieren en nuestro servicio al Creador, que no interfieren en nuestra identidad como ministros, cosas cotidianas de nuestro día con día que simplemente son como hemos dicho, amorales, que no son ni morales ni inmorales y que no afectan, pero que a lo mejor tampoco incluso nos suman, ¿no? Pero, por otro lado, puede haber cosas que nosotros digamos, no, pero pues, ¿para qué tan exagerado? ¿Para qué? ¿Qué tiene de malo que participe? No sé, por ejemplo, mujeres que en algún momento han tenido duda, que me llegaron a preguntar si de verdad está tan mal que vayan todavía a la iglesia. Es que estoy yendo a la iglesia, pero también estoy estudiando con ustedes y me gusta mucho lo que aprendo, incluso lo comparto con las mujeres allá en el grupo y les gusta mucho, pero siguen en un estilo de vida completamente religioso cristiano. Y con todo respeto para quien a lo mejor todavía tiene ese pensamiento, esa forma de pensar, pero estamos hablando de que tú sí seas sí y tú no seas no, porque el hecho de participar dentro de las iglesias ya implica participar dentro de cultos extraños, ya implica participar de muchas cosas que el Eterno no pide, ya implica participar de la idolatría incluso, porque el cristianismo es completamente idólatra, es completamente pagano, es completamente en contra de la Torá. O sea, no podemos decir que estamos con el Eterno y que me gusta mucho aprender de la Torá, pero estar yendo a un lugar en donde la Torá se considera algo abolido y se considera algo viejo y se considera esto ya no es para mí, era para los judíos o era para aquel tiempo, ya no aplica, y con esa malversación de toda la palabra por sus doctrinas.
Ajá, Apocalipsis 22:11, ¿verdad? Muchas gracias. Entonces, todo esto es racionalismo, es tener entendimiento, es tener criterio de cómo guiamos nuestras vidas ante el Eterno, cómo las proyectamos y cómo nosotros decimos que somos servidores de Él y cómo lo estamos representando a Él, ¿sí? Ante los demás. Y bueno, después, avanzando más aquí en el capítulo 8, bueno, se habla todavía de sacrificios, pero aquí es muy importante este versículo 33 en adelante, que dice: quédense 7 días a la entrada de la tienda de reunión hasta que se complete el rito de su ordenación, que dura 7 días. Cuando leí esto, me estaba yo acordando, bueno, varias cosas pasaron por mi mente, porque por un lado me puse a pensar cómo sería que Aarón y sus hijos estaban ahí en los atrios, a la entrada de la tienda de reunión, básicamente como acampando. Estaban ahí, no entraron, todavía no podían entrar, no podían oficiar, no podían estar más allá de los atrios en ese momento, a la entrada de la tienda de reunión, así dice el texto específicamente. Y estaban ahí 7 días y sus noches, 7 días completitos, 7 días ante la presencia del Eterno consagrándose, pero también, ¿ustedes qué creen que hacían esos 7 días? Que por cierto, bueno, sabemos que 7 habla de perfección, de algo completo. Durará 7 días. Y cuando nosotros analizamos la historia humana, analizamos los eventos proféticos, entendemos que ya estamos a punto de cerrar. Si habláramos un día es como 1000 años y 1000 años como un día, metafóricamente, 6000 años de historia, 6 días, y al séptimo se completa nuestra purificación. Es decir, mientras estamos aquí, llevamos a cabo todo lo que el Eterno nos ordena. Todavía no podemos estar dentro de ese tabernáculo celestial, de esa morada celestial. Pero mientras estamos aquí, como si estuviéramos en los atrios, estamos consagrándonos. No es el hecho de que yo todavía no entro al lugar santo, voy a vivir como yo quiera. Estoy consagrándome. Y 7 días me voy a consagrar, que habla de una consagración completa. Mientras estoy aquí, mientras habito todavía en esta terrenalidad, ¿verdad? Que todavía no hay nada celestial, que todavía no accedo a esa transformación completa, pero aún así yo me sigo consagrando. Eso tiene que ser nuestro entendimiento. Imagínense 7 días estar ahí analizando cada mandamiento que el Eterno estaba dando, analizando todo lo que el Eterno había estado ordenando, analizando y comprendiendo su servicio, de en qué consistía, todo lo que tenían que hacer, cómo tenían que ser tan cuidadosos y meticulosos. Eso es algo que me dejó pensando mucho, porque yo creo que como creyentes pocas veces analizamos que el Eterno nos pide un servicio meticuloso. Nos habituamos tanto en nuestro día a día que no consideramos aspectos, detalles meticulosos en cómo vivimos nuestra cotidianidad como creyentes. ¿Cómo vivimos? Por eso está esta otra serie de Mujer, Torah y Vida, en donde tratamos de aplicar en nuestra vida cotidiana aspectos de nuestra mentalidad como mujeres creyentes, cómo enfrentamos cada circunstancia. Y no porque no estemos completamente transformadas en todo nuestro ser, ya en nuestra morada celestial, pues no quiere decir que no vamos a ser meticulosas en nuestro servicio. En nuestro día con día, en analizar y decirle al Eterno: ayúdame a entender aquí en esta circunstancia qué es lo que quieres que yo haga, cómo quieres que yo me comporte, o cómo quieres que yo actúe, cómo quieres que yo aborde esta situación.
para no equivocarme, ir a la palabra que siempre nos va a estar lavando y que siempre nos va a estar dando el entendimiento correcto para servirle de la manera racional, como en este momento durante 7 días Aarón y sus hijos estaban haciendo. Después dice en el 34, el Eterno mandó que se hiciera propiciación por ustedes tal como se ha hecho hoy. Así que 7 días con sus noches se quedarán a la entrada de la tienda de reunión, cumpliendo con lo que el Eterno ha prescrito para que no mueran. Así me lo ha mandado el Eterno. Así el Eterno lo ordena también a través del Mesías, que nos quedemos bajo su cobertura, porque dice: yo soy la vid y ustedes los pámpanos, y separados de mí nada pueden hacer. Si nos alejamos de esa cobertura del Mesías y salimos de ese lugar y nos pasamos fuera de la entrada de la tienda de reunión, entonces quedamos expuestos y podemos morir. ¿Cómo? Pues adaptándonos a lo que hacen los demás, adaptándonos al estilo de vida de los demás o incluso al estilo de fe de los demás. Y así es como nos llegó a pasar en algún momento cuando decíamos tal grupo con, por ejemplo, estos grupos que alguien algún día me dijo: es que a mí me gusta que tales personas celebran Pesaj como lo celebran los judíos, con toda la halajá, el Talmud, todo lo que implica. Y cuando tú te pones a pensar que todo eso deja de lado, y además no solo deja de lado, sino que va en contra de la revelación de Yeshua como el Pesaj del Eterno, imagínate la incongruencia de decirse: soy seguidora del Mesías, soy discípula de Yeshua, pero por otro lado vivo fuera de los atrios haciendo como hacen otros. A Aarón y sus hijos no. A Aarón y sus hijos sabían que tenían que estar dentro de esa cobertura, dentro de esa consagración, y eso requiere un servicio especial. Todos los que hemos entendido que somos ministros, necesitamos comprender que todo lo que vivimos tiene que hacerse de una manera especial, no como hacen los demás. ¿Por qué? Porque todo eso, como les decía al principio, es un proceso. Todo eso, ¿en qué va a recaer? En que se pueda manifestar la presencia del Eterno. Fíjense, no vamos a leer todo el capítulo 9. Sigue hablando de cómo se aplicaban los sacrificios para lo mismo, para la consagración de Aarón y sus hijos, las ofrendas, todo lo que se hacía. Quiero que nos vayamos más adelante al versículo, aquí una ofrenda, vamos al versículo 21, se ofrece. Y vean lo que sucede. Aarón meció ante el Eterno el pecho y el muslo derecho de las víctimas. Fue una ofrenda mecida tal como Moshe se lo había mandado. Aarón levantó las manos hacia el pueblo y los bendijo. Una vez que terminó de ofrecer el sacrificio expiatorio, el holocausto y el sacrificio de comunión, se retiró del altar. Moshe y Aarón entraron en la tienda de reunión. Al salir, bendijeron al pueblo y la majestad del Eterno se manifestó a todo el pueblo. De la presencia del Eterno salió un fuego que consumió el holocausto y la grasa que estaban sobre el altar. Al ver esto, todo el pueblo prorrumpió en gritos de júbilo y cayó rostro en tierra. Vamos a ver otras versiones de este versículo 24. Por ejemplo, vamos a ver salió fuego de la presencia del Eterno y consumió el animal que iba a ser quemado y las grasas que estaban sobre el altar. Al ver esto, todos los israelitas lanzaron gritos de alegría y se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente. Les mencioné en nuestro eslogan que una mujer renovada y transformada sabe en qué consiste su servicio racional, y esto implica seguir al pie de la letra todos los mandamientos del Eterno, incluso no porque no los podamos aplicar literalmente o físicamente, tienen una enseñanza
práctica para nuestra vida actual. Pero todo esto lo llevamos a cabo sin emocionalismos y con humildad. Aquí el pueblo se sintió enormemente gozoso. Lanzaron gritos de alegría. ¿Se pueden imaginar esa escena? Por ver la majestad del Eterno descender a través del fuego para prender el holocausto que estaba ahí preparado. Todo el ver el poder del Eterno manifestándose así. Claro que el ser humano, al ver esto, puede llevar a externar una gran alegría. Pero esto no va a ser que después venga el desenfreno. Cuando es una alegría correcta, entendida, consciente, coherente, congruente, ¿qué es lo que va a dejar como resultado? Empezar a disque hablar en lenguas, empezar a convulsionar, empezar a ¿qué más les gusta? A aullar, a hacerle como animales, a correr por todo el lugar, a llamar la atención. ¿Eso es lo que va a ocasionar el gozo del Creador? No. ¿Qué es lo que va a ocasionar? Humildad. Esta acción de tocar el suelo con la frente es la acción de humillarse delante del Creador. De decir, reconozco toda tu grandeza y yo reconozco toda mi bajeza, que yo no soy digna de nada, pero el ver tu majestad, tu poder expresado a través de este acontecimiento, a mí me hace sentir cero, me hace sentir chiquita, me hace sentir un bicho, algo insignificante, pero te exalto, te reconozco y te agradezco y me gozo. La humildad es un elemento que demuestra si verdaderamente el servicio es racional o no, porque si es emocional, la persona tiene una actitud completamente egocéntrica, es decir, para que me vean a mí, para yo ser vista. Me acuerdo de esos señores que se ponían a gritar y a decir un montón de expresiones y frases, pero gritando. Y en alguna ocasión recuerdo muy bien, había un señor que lo hacía muy seguido durante la predicación y llegó un momento en el que de plano lo sacaron del templo porque a cada rato estaba, según él, exaltando al Eterno y que mi alma alaba a Jehová y puras cosas así. Y mientras el pastor estaba hablando, pues hasta el pastor lo cansó y lo terminó sacando de ahí por inoportuno, por egocéntrico, por querer llamar la atención. Y muchas veces eso hacemos, ¿no? Llevamos a cabo acciones que en vez de que se manifieste el poder del Eterno y eso sea lo único reconocido, queremos ser nosotros los que seamos aplaudidos, ¿no? Cuando tomamos ese tipo de actitudes. Esto es algo que no debe de ser en una mente que ha sido renovada y transformada por la palabra. A tomar el espíritu kundalini, ¿verdad? Como se vive en estos lugares. Entonces, toda esta consagración, meticulosidad y este cuidado extremo que debemos de tener en nuestra vida, ¿para qué es? Para que el poder del Eterno se pueda manifestar y para que en aquel gran día podamos ver el esplendor del Creador. Yeshua dijo, cuando vean mi majestad, cuando vean al Hijo del Hombre en su majestad, en su esplendor, aquel gran día que veamos esta manifestación del Todopoderoso y entonces culminen todas esas promesas que Él ha dejado para sus seguidores, para sus discípulos. Después de la manifestación majestuosa que vemos en el capítulo 9, de la consagración durante 7 días, de toda la expresión del poder del Eterno y de la serenidad y obediencia de Aarón y de sus hijos, vean qué pasa aquí en el capítulo 10. Pero Nadab y Abihú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y poniendo en ellos fuego e incienso, ofrecieron ante el Eterno un fuego que no tenían por qué ofrecer, pues Él no se lo había mandado.
Entonces salió de la presencia del Eterno un fuego que los consumió y murieron ante él. Y dijo, fíjense esto qué importante, Moshe le dijo a Aarón, de esto hablaba el Eterno cuando dijo, entre los que se acercan a mí manifestaré mi santidad y ante todo el pueblo manifestaré mi esplendor. Y Aarón guardó silencio. Hay una versión que yo no recuerdo cuál es. Vamos a ver si la encontramos, porque me parece muy interesante cómo lo traduce, que dice, esta versión dice, como santo seré tratado por todo aquel que se acerque a mí. Dice, por ejemplo, esta versión, en los que se me acercan demostraré que yo soy santo, a los ojos de todo el pueblo seré exaltado. Entre los cercanos a mí mostraré mi santidad y ante la faz del pueblo manifestaré mi majestad. Bueno, la mayoría dice así. Miren, este es la Biblia, lenguaje actual. Como santo seré tratado por los que se acercan a mí y en presencia de todo el pueblo seré honrado. ¿Qué quiere decir esto? Que Nadab y Abijú llegaron a tomar el protagonismo ellos. Ya se sentían muy consagraditos, ya se sentían muy capacitaditos, ya se sentían muy de la high, ya se sentían los grandes ministros, y de su propio corazón les nació, después de toda la emoción del momento que leímos en el capítulo 9 al final, de toda la emoción por ver la majestad del Eterno, parece que ellos se desbordaron en sus emociones y llegaron a hacer algo que el Eterno no había pedido, y hacer algo que el Eterno no pide es tratarlo como impuro, tratarlo como algo deshonroso, es menospreciarlo. Tratar al Eterno haciendo lo que se nos viene al corazón y lo que se nos da la gana es despreciar su santidad. Entonces, por eso el título, emoción no reemplaza obediencia, porque no importa qué tan bonito estemos haciendo algo, si el Eterno no lo mandó, si el Eterno no lo guió, si el Eterno no lo preparó, si el Eterno no lo respaldó, y si eso que estamos haciendo no tiene como objetivo que se demuestre que el Todopoderoso es el único protagonista, entonces, ¿qué es lo que viene? Juicio. El Eterno puede enviar su fuego, como lo vemos aquí en estos textos, por dos razones. Para aceptar un holocausto, o para aceptar una ofrenda que se eleve como holocausto, o para traer juicio. Ya aceptó un holocausto único, que es el de Yeshua. De ahí en más, cualquier otra cosa que queramos hacer como hombres, como seres humanos, para decir que es para Dios, para el Creador, ya es un fuego extraño que el Eterno no pide, y esto lo único que acarrea es juicio. Por eso el Mesías dijo, en aquel día muchos van a decir, Señor, Señor, yo hice, yo fui, yo di, yo ayudé, yo diezmé, yo daba ofrendas, yo oraba por los enfermos, yo imponía las manos, yo hablaba lenguas, yo me convulsionaba por sentir tu presencia y muchas cosas. Pero al final, apártense de mí, dice, hacedores de maldad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo lo que no es hacer conforme a lo que está escrito, pues es hacer maldades, no vivir en la obediencia, y eso se cuenta como iniquidad, como no andar en la ley del Eterno, la instrucción del Eterno, que sigue vigente, que lo que no sigue vigente es todo lo que Yeshua ya vino a cumplir, pero que al final de cuentas todo lo demás, incluso los sacrificios y todo este ministerio levita, nos viene a exhortar. Por eso dice Shaulo de Tarso que toda la palabra que ha sido inspirada por el Eterno nos sirve para redarguirnos, para exhortarnos, para guiarnos, para enseñarnos, porque todo lo que está aquí nos enseña que si somos un pueblo o que si somos creyentes que hemos sido apartados para el servicio del Rey,
tenemos que vivir vidas dignas, con vestiduras dignas, proyectando santidad y no dejándonos llevar por nuestras emociones. Dicen por aquí en el chat, fallamos cuando no seguimos el debido proceso de la consagración, así es. Dice, si no se hace el paso a paso, el servicio no queda respaldado por el Eterno. Seríamos como un Coré, autoproclamándonos y haciendo nuestras propias reglas. Exacto. Dicen por aquí en el chat, el pastor, aquí el único protagonista soy yo, sí, ¿verdad? Dicen también aquí en el chat, me acordé que en una iglesia que iba un hombre empezaba a reírse, no podía parar y toda la iglesia lloraba de risa, tremendo. Ay, no, ya me imagino cómo se pondría ese lugar con todos risa y risa. Qué desorden, qué vergüenza, qué deshonra. Eso no es tratar al Creador como santo. Tampoco es, fíjense, lugares que también nosotros llegamos a, les digo, a pasar por ahí, que nos ponían a orar como oran los judíos, que nos ponían a orar lo que oran los judíos y todas sus liturgias y sus formas y que el sidur y que el sidur para la mujer y que cuánta cosa que el Eterno no pide, que el Eterno no quiere, que el Eterno lo único que quiere es santidad, es consagración, es un servicio racional, es un servicio entendido, pero sobre todo que lo hagamos bajo la unción de su sacrificio a través de Yeshua. Porque si lo hacemos a nuestra forma, ya no estamos haciéndolo con la sangre del Cordero. Ya lo estamos haciendo por nuestras propias fuerzas, por nuestra propia humanidad. Y esto es justamente lo que el Eterno aborrece. ¿Por qué? Porque el gozo del que se habla en el capítulo 9, al final, este gozo y esta humildad, tiene que ser algo entendido, inteligente, racional. Incluso nuestra gratitud y exaltación al Eterno no puede dejarse desbordar por nuestras emociones. Incluso si decimos, por ejemplo, en esas ocasiones, ¿verdad?, que uno estaba en los sistemas y que decíamos, vamos a llevar a las comunidades más alejadas la palabra, pero para esto, ¿qué es lo que se hacía en esos lugares? Ay, pues vamos a organizar un comedor, ¿no? Vamos a regalarle comida a la gente, o vamos a regalarle pan y chocolate, o vamos a regalarles, qué sé yo, aparte de Biblias, ¿no? Y vamos a regalar esto, y ahí están las emociones, vamos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Solamente pura religiosidad. Y la gente del lugar te va a aceptar todo, pero el momento en el que ya no les des panecito, ya no les des regalitos, ya no les des comida y que les digas que tienen que guardar Shabbat o que les digas que tienen que consagrarse o que les digas que tienen que dejar su paganismo o que les digas cualquier otra cosa que la Torá nos exige como creyentes, ¿qué es lo que va a pasar? Se acabó. ¿Por qué? Porque la gente actúa por emoción, tanto los que dan como los que reciben, porque eso no es bíblico, porque eso no es correcto, porque eso no es congruente, porque el Eterno no necesita de ayudantes emocionales, necesita de servidores racionales. El Eterno quiere que tú y yo vivamos la palabra, porque eso es suficiente para dar un testimonio de quién es Él, de cuál es la palabra que estamos obedeciendo, y que solamente por un llamado particular podemos tomar ciertas acciones, porque sabemos, y aunque no estemos presencialmente unidos en un lugar, reunidos, todos nosotros, delante del Creador, tenemos diferentes habilidades, tenemos diferentes maneras de servir para complementarnos unos con otros, tanto entre nosotros como creyentes, como para testificar a los que no son creyentes. Entonces, según lo que el Eterno pone en cada uno para edificación del cuerpo del Mesías, es el servicio que vamos a dar. Pero ese servicio tiene que permitir que la majestad del Eterno sea la que se demuestre, sea la que guíe, sea la que sea exaltada por todos y no
es que mira el pastor, qué bonito predica, o mira la cantante, o mira el evangelista, o mira el profeta o la profetisa, mira lo que dice, y es que se siente la presencia cuando ella habla. No, nada de esas cosas. La presencia del Eterno está en nosotros y se va a manifestar con buenas obras. Así de fácil y así de sencillo. No necesitamos shows, no necesitamos convulsionar, no necesitamos gritar. Y como dice el Mesías también, nuestra oración es en la intimidad. Porque también eso es típico y más ahorita con las redes sociales. Hace poquito me salió por ahí un video, no me acuerdo qué fue, si un short, que una mujer se estaba grabando orando. Y quién sabe qué, ni me acuerdo qué decía el texto ahí del video, pero algo tenía que ver con que tu oración y que esto que lo otro y que oración de la semana y de por no sé qué, quién sabe, pero estaba grabándose y dije yo, nomás imaginándome la escena, ¿no? O sea, acomodando su celular en un lugar estratégico donde se vea su cuarto así bonito, las luces y todo, y ella actuando. Porque ¿quién puede orar de una manera entendida y espiritual con el Creador con una cámara enfrente? O sea, a mí eso se me hizo completamente absurdo, innecesario absolutamente, egocéntrico. Digo, perdón, es mi opinión, a lo mejor a otras personas pueden decir, ay, ¿qué tiene de malo? Exageras. Bueno, esa es mi opinión. Se me hace algo innecesario, o sea, no me puedo yo imaginar ver a la hermanita Noralba un video de cómo está orando con el Eterno. O sea, ¿por qué tengo yo que verlo? O sea, cada una de nosotras ora al Creador en su intimidad. Como dice el Mesías, entras a tu cuarto, cerrada la puerta, ora a tu Padre. No, ahorita no abren la puerta porque a lo mejor nadie las ve, pero abren las redes sociales, abren la cámara y ahí están expuestas a que las vean según muy espirituales. Esto, por supuesto, que no es la manifestación del Creador. Porque el Eterno escucha en privado, pero incluso el Eterno puede bendecir de manera testimonial al siervo o a la sierva verdaderos. No, a ver, creo que tuvimos un corte. Todavía estamos. A ver. Todavía estamos. Creo que ya se reanudó, ¿verdad? Así es, ya tienen su recompensa. Exactamente, ya, sí, y eso lo dijo el Mesías, ¿verdad? Si me pueden apoyar a poner el texto, los fariseos, ¿verdad? Cuídense de los fariseos, porque hay de ellos que les encanta aclamar en las plazas y que ser vistos. De cierto les digo que todos esos ya tienen su recompensa. No queremos recompensas humanas. Sí, muchas gracias. Sí, hubo un pequeño corte, aquí me salió que se estaba tratando de reanudar la transmisión, pero ya estamos bien, gracias. No queremos recompensas humanas, no queremos reconocimientos humanos. Se agradece el servicio de alguien, se agradece el esfuerzo, se agradece lo que sea para la edificación de unos con otros, se agradece de todo corazón, pero si se hace para protagonismo, si se hace para generar vistas, si se hace para ser exaltado uno mismo por tan espiritual y demás, pues ese es un fuego completamente extraño, un servicio emocional, un servicio completamente emocional y sin inteligencia. Y de hecho, aquí en el mismo texto se dice, vamos a leer, a ver, déjenme paso el capítulo 10. Después de esta acción, dice, Aarón entendió, fíjense el verso 3, Aarón entendió que sus hijos habían deshonrado al Creador. Y no pudo decir nada, no pudo defenderlos. Qué fuerte, porque como padres no podemos solapar las acciones inicuas de nuestros hijos.
Nos corresponde consagrarlos, nos corresponde instruirlos, exhortarlos, guiarlos, advertirles, pero si toman otras decisiones de las cuales no podemos nosotros tomar control, tenemos que permitir que las consecuencias les enseñen y que incluso el castigo del Eterno pueda venir, porque si no es así, entonces no son hijos. No solo de nosotros, del Creador. A ver, gracias que ya nos pusieron aquí 2 textos importantes. Entonces Yeshua les dijo, estén atentos y cuídense de la levadura de los fariseos y los saduceos, Mateo 16:6. Y nos pone Araceli Mateo 6:5, cuando oren, no sean como los hipócritas, que les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para que la gente los vea. En verdad les digo que ya tienen su recompensa. Hagan de cuenta cada vez que vean un reel, un video, un short, lo que sea, donde las mujeres están exaltando en la alabanza o están orando según ellas, que en su rinconcito de oración y que todo eso, hagan de cuenta un fariseo hipócrita que se pone en las esquinas de las calles para que todos los vean. Exactamente como dijo Araceli, allí tienen su recompensa, los likes y las míseras vistas que pueden tener por ahí. Qué bueno, ahí están sus vistas, y si eso les satisface, pues qué bajeza, completamente, porque ¿quién no quiere ver la presencia del Todopoderoso y la majestad del Todopoderoso en su vida? O sea, ¿quién quiere conformarse con cosas mundanas, humanas, teniendo el poder del Eterno? Pues solamente una mente carnal y que no ha sido renovada. Y bueno, no las culpo, porque eso es lo que enseñan las religiones. Totalmente, no las culpo. Pero qué bueno fuera que si alguien está escuchando y ha tomado tal vez incluso esas actitudes, reconsidere la humildad, el servicio en humildad, en discreción, en prudencia y en recato, porque también se cae en esto, ¿no? Hasta en pijama luego salen ahí con sus pijamitas ajustadas y o sea, imagínense nada más. Nos ponen aquí en el chat también, porque si fuera por preferencias personales, no creo que los levitas disfrutaran ser regados por sangre, descuartizar y despellejar animales. Lo hacían por obediencia, no porque les diera gusto. Exacto. Y aparte, pónganse a pensar cómo era estar acampando ahí en los atrios, cómo era estar ahí, cómo dormían. Tenían que dormir en algún momento. Eran alimentados, se alimentaban de alguna forma, o probablemente estarían en ayuno, pues no lo sabemos. O de los sacrificios. No sabemos exactamente cómo era sus 7 días estando ahí. Todo implica un sacrificio, todo implica un esfuerzo. Como bien dice aquí Lorena, si fuera por nuestra facilidad, humanidad o preferencias o gustos, no, pues cada quien haría lo que se le diera la gana. Pero si nos queremos apegar a la santidad del Eterno, y si consideramos que como ministros el Eterno nos ha puesto un gorro que tiene una placa que dice santidad al Eterno en nuestra frente, no podemos andar por el mundo como si fuéramos ministros de Baal. O sea, no. Ministros de la injusticia, ministros de la impureza, ministros de la iniquidad, de la anomía. Esto quiere decir de la desobediencia a la Escritura. No podemos decirnos ministros si no estamos vestidos y con la convicción de un ministro. Después dice en el verso 4, Moshe mandó llamar a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo, vengan acá y retiren del santuario a sus hermanos, sáquenlos del campamento. Ellos se acercaron y tomándolos por las túnicas, se los llevaron fuera del campamento, tal como Moshe lo había ordenado. Y fíjense qué fuerte esto de aquí en el capítulo 10, verso 6. Luego Moshe les dijo a Aarón y a sus hijos, Eleazar e Itamar, no anden lloriqueando. No anden ustedes con el pelo despeinado ni se rasguen los vestidos. Así no morirán ustedes ni se irritará el Eterno contra toda la comunidad. Sus hermanos israelitas harán duelo por el incendio que produjo el Eterno, pero ustedes no vayan a salir
de la tienda de reunión, no sea que mueran, porque el aceite de la unción del Eterno está sobre ustedes. Y ellos hicieron lo que Moshe les dijo. Esto es muy fuerte porque implica no dejarnos llevar por las emociones de los apegos personales, de los apegos ya sea familiares, ya sea personales. No podemos permitir que esto corrompa nuestro servicio y nuestro llamado. Nuestro servicio con entendimiento y racional no le da cabida a dejarnos llevar y dejarnos manipular por las emociones de aquellos que actúan con iniquidad o con deshonra, como lo ha hecho. Y esto yo no sé cuántas de ustedes lo han vivido, a lo mejor de diferentes maneras. Yo ahorita hacia lo pronto se me vino a la mente, de pronto pues hemos tenido amistades, obviamente dentro de la fe, personas con las cuales hemos compartido la fe, con las cuales por un tiempo hemos tenido una buena amistad, amistades sanas, pero que de un momento a otro se desvían, se van por cuestiones que son en contra de la Torá, por otras ideologías, por doctrinas. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros? ¿Qué es lo que normalmente se hace? Porque lo hemos visto. Personas allegadas, ay no, es que no hay que dejar que se pierdan, y ahí estamos y conviviendo con ellos, pero con tal de ganarlos otra vez. Ahí están las personas tratando de no romper relación con aquellas personas que se fueron tras incluso otras doctrinas ajenas y completamente opuestas a la Torá, al entendimiento de Yeshua el Mesías. Y ahí están los melosos de corazón, los que se dejan llevar por las emociones. Bueno, no importa, no pasa nada, seguimos siendo hermanos, vamos a seguir compartiendo, tú con lo tuyo, yo con lo mío, y ahí está, ¿no? La verdad es de que no. Lo siento mucho, te aprecio mucho, la amistad muy bonita y lo que tú quieras, pero como dijo Yehoshua, yo en mi casa vamos a servir y seguir, quise decir las dos cosas al mismo tiempo, a servir y seguir al Creador, no a otras doctrinas. Incluso cuando se habla acerca de los que incitan a otros a adorar otros dioses dentro del pueblo de Israel, cuando se incita a otros a falsas profecías, ¿qué es lo que dice el Eterno? Aléjate completamente, incluso llega a determinar pena de muerte contra aquellos que incitan a la idolatría. Pues, ¿qué pasó con el becerro de oro, verdad? Quien esté conmigo y con el Eterno, tomen su espada y órale, no importa que sea su familiar, no importa que sea su vecino, no importa quién sea, acaben con todos aquellos que, obviamente, pues no vamos a hacer eso, pero una manera de hacer lo correcto es cortar completamente con la persona que ya se ha ido tras otros dioses, porque al final todas esas ideologías recaen en otro tipo de cultos o entendimiento, de servicio extraño también. Entonces, que el Eterno permita que siempre contemos con el Urim y el Tumim, con su Ruaj y su palabra, para tener discernimiento y que nuestras emociones no permitan que otros nos lleven tras sus falsedades. Después, ¿qué tenemos aquí? Bueno, finalmente, aquí en el verso 9, vean lo que dice. Bueno, en el 8, el Eterno le dijo a Aarón, ni tú ni tus hijos deben beber vino ni licor cuando entren en la tienda de reunión, pues de lo contrario morirán. Este es un estatuto perpetuo para tus descendientes, para que puedan distinguir entre lo santo y lo profano, entre lo puro y lo impuro, y puedan también enseñar a los israelitas todos los estatutos que el Eterno les ha dado a conocer por medio de Moshe. ¿Qué es lo que entendemos aquí? Pues que después de la efusividad y la exaltación y el gozo del capítulo 9, verso 24, Nadab y Abiú muy seguramente se fueron tras su carnalidad, probablemente se embriagaron
y esa actitud o esa falta de lucidez en su mente por causa del vino, de esa exaltación que se fue tras la emoción y la efusividad, hizo que cometieran un acto profano. Porque esto es lo que dice el Eterno, para que distingan entre lo santo y lo profano, entre lo puro y lo impuro. La embriaguez del mundo, la embriaguez de los sistemas, la embriaguez del emocionalismo nos quita la claridad para discernir entre lo santo y lo profano. Pero si nos mantenemos con la pureza de la palabra, con el entendimiento del Ruach, con el discernimiento que también el Eterno nos da a través de la enseñanza de Yeshua, esto nos va a garantizar que vivamos con lucidez, lucidez espiritual, lucidez, nuestro entendimiento como un servicio lúcido, racional. Ese es el objetivo de todo esto. Ese es el objetivo de toda la consagración. Ese es el objetivo de cada uno de los lineamientos que el Eterno estableció para la consagración de Aarón y sus hijos, poder discernir y servir de manera santa. Dicen por aquí en el chat: cada día le doy gracias al Padre Eterno que me haya sacado de esos lugares perversos y malignos. Y así es. Dicen también en el chat: orar para que cambien, pero es difícil aceptar que hayan cambiado tan fácilmente. Sí, o sea, si ya algo los persuadió, los sedujo, pues son personas sin convicciones, ¿no? Dicen por aquí en el chat: no le digas bienvenido a tu casa a quien no trae nuestra doctrina. Fíjense, también esto, ¿no? Que el mismo Shaulo de Tarso también habla, que no podemos ser hipócritas. Y no solamente con quienes tenemos enfrente el prójimo, sino ante el Creador, diciéndonos servidores de Él, pero por otro lado conviviendo con quienes se han ido tras otras doctrinas, otras deidades incluso, porque hay gente que hasta a Kabbalah, misticismo y a otras cosas se han ido. Y no, lo que nos interesa no son las amistades, no nos interesa la manera de proceder de cada quien. Lo que tenemos que hacer es seguirnos nosotros purificando y consagrando. Y ese es el objetivo de todo esto que hemos visto en todos estos capítulos, en especial la consagración de Aarón y sus hijos. ¿Para qué? Para poder ver la manifestación del Eterno y poderla expresar con santidad, poderla expresar con humildad y con integridad. Y bueno, pues esto sería entonces todo por ahora a través de estos capítulos. Vamos a concluir en esta ocasión y continuamos, si el Eterno lo permite, avanzando a través del Levítico para la siguiente entrega.